Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la clave número 18, el dominio de sí mismo. Y como siempre, a modo de introducción de este trabajo, de esta nueva clave que la dejó muy bien explicada el maestro, debemos partir diciendo de que gran parte de nosotros creemos tener un real dominio de nosotros mismos porque tenemos la certeza muchas veces de que las decisiones que tomamos las tomamos por nosotros mismos, de que controlamos nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos y un sinfín de cosas que queremos tener todo bajo control. Pero si nosotros empezamos a escarbar un poquito y vamos viendo cuántas veces al día tomamos decisiones desde un punto de vista racional y no emocional o impulsivo, veremos que son muy pocas las decisiones que se toman de esa forma, de una forma pausada, reflexiva y consciente. Evidentemente en algunos casos también tenemos que responder porque estamos apremiados de tiempo y no nos da para analizar mucho las cosas. En esos casos obviamente que se entiende. Por eso es muy importante de que en este trabajo tengamos la capacidad de entender de que la formación del yo estable, maduro, que es el yo volitivo, es el que nos va a permitir a nosotros lograr ese dominio de sí mismo. Entonces siempre tenemos que identificar esos estados de depresión, de ira, venganza, odio, destrucción o envidia. Todas esas son vibraciones de muerte. Y cuando nosotros sentimos esas emociones, al final estamos conectándonos con la parte destructiva de la vida. Entonces nosotros lo que tenemos que ir trabajando es ir aislando estos estados. Pero ¿de qué manera se puede hacer? Porque yo he visto muchos videos en internet, en YouTube y charlas, conferencias de muchos gurús y guías espirituales, pero si bien eso aporta a las personas, les puede ayudar a tener cierto nivel de manejo de sí, pero no logran operar de manera definitiva en la vida de las personas, porque hay algo que se les escapa. Yo creo que obviamente es por un tema de ignorancia, porque al final nosotros lo que entregamos acá es como para que las personas vayan aprendiendo a tomar sus decisiones y logren ir formándose a sí mismos, lograr obtener su individualidad, que es lo que le va a permitir tener el dominio de sí mismo. Pero para poder lograr eso, debemos y tenemos que hacer el dominio del alma animal personal. Mucho se habla sobre el alma, pero no logran ir hacia el fondo de lo que significa esto. Y en resumidas cuentas, lo que hay que tener claro es que la raza humana tiene un alma colectiva que dictamina sus comportamientos a nivel de masas, a nivel de colectivo. Y ese es el trabajo que nosotros estamos realizando a través de esta filosofía de vida, que es una filosofía que logra operar en el interior de las personas, a través de un trabajo metódico, constante, y también de autoobservación y observación del mundo, pero que no lo hace alejarse de donde está viviendo, de donde están sus circunstancias. De hecho, el maestro Gurdjieff siempre decía que las circunstancias en las cuales estamos en estos momentos son las óptimas para el avance espiritual. ¿Por qué? Porque son condiciones naturales en las cuales tenemos las contras, tenemos los desafíos, tenemos problemas. Muchas veces también tenemos problemas cognitivos que no logramos percibir la realidad como esta es. Entonces, ¿por qué no sucede eso? Porque el alma colectiva de la especie Sapiens está manejándonos, nos está arrastrando, no nos hace lograr tener nuestra individualidad. Y de eso se trata este trabajo hermético. Se trata de entender de que tenemos una individualidad oscura. No lo digo que sea mala, se dice oscura porque es grosera, no es como la esencia que somos nosotros, que está limpia de todos estos atisbos de animalidad, por así decirlo, como para que se vaya entendiendo. Nosotros tenemos que entender de que esta alma animal es una proyección del alma de la especie Homo sapiens, porque nosotros somos animales. Fíjense ustedes cómo se mueven las aves, cómo se mueven los anfibios, los reptiles. Van a ir dilucidando que todos tienen un patrón de comportamiento universal. Nosotros los humanos también. ¿Qué es lo que logra este trabajo hermético? Lograr desprendernos de esa alma colectiva, salirnos de esa vorágine del colectivismo, que es tan dañino por sobre todas las cosas. Cuando está metido el tema del colectivismo, los seres humanos son sacrificables y eso es un problema. Nosotros desde el punto de vista hermético aseguramos de que el ser humano tiene la capacidad de formar su propia individualidad. Entonces nosotros, en lo profundo de nosotros mismos, tenemos la chispa divina. Pero en el caso de gran parte de los seres humanos, al final es la chispa del alma colectiva, que es muy fuerte. Entonces la esencia no se puede expresar, simplemente se ven arrastrados por esta compulsión colectiva. Vayan observando eso,
vayan revisando cuántas cosas al día las hacen por compulsiones, por sensaciones, por cosas que no les pertenecen a ustedes. Y una de las formas que tienen para dormirnos en esta alma colectiva es los medios de comunicación. Se dan estas cosas de forma natural, ¿eh? Porque antiguamente se daban las cosas de otra forma, pero en este tiempo de lugar y gente, las cosas se dan a través de los medios de comunicación, redes sociales. Cuánta negatividad, cuánta basura circula por las redes sociales. Pero también circulan cosas muy positivas, muy buenas, muy amorosas también. Así que es parte de este movimiento, ese desafío que tenemos ahí con el tema del colectivismo. Y el trabajo que nosotros siempre tenemos que tener claro es que nuestra esencia es la que va a tener que dominar a esta alma colectiva. Y podríamos decir que esta alma colectiva tiene su contraparte oscura individual dentro de nosotros. Y eso se le llama el espectro del umbral, que está muy bien, está claro, bien es como una muy buena novela en el libro Zanoni de Sir Bulwer Lytton. Ahí lo pueden buscar. Hay una sección donde se habla del espectro del umbral y lo nombra como si fuera un ser que quiere hacer un trato con el iniciado de la novela. Ahí lo pueden ver cuando ahora tenemos más tiempo para poder leer. Vayan revisando eso. Entonces, vuelvo a insistir en lo mismo. Todas las personas pertenecen al alma colectiva de la especie Homo sapiens. Y cada una especializada o particularizada en sí misma. Una parte de esa alma en su inconsciente, donde radica lo más central de la especie humana. Donde está el hombre primitivo, el salvaje, el mono. Por eso no hay que creer estos cantos de sirena que nos volvamos a la época de los indígenas y todo el tema. Si ustedes revisan la historia van a ver que la gente era muy violenta, era muy destructiva, se daba todas estas cosas tribales. Y curiosamente hoy en día está sucediendo mucho eso. La tribalidad está avanzando muy fuerte en nuestra sociedad actual, en nuestra civilización. Y siempre las escuelas herméticas han tratado de rescatarse a sí mismos de esos movimientos. Ya sea con un trabajo de introspección, con un trabajo que limite esa influencia del alma colectiva en nosotros. Por eso no hay que creer los cantos de sirena de los cambios de era y todo ese tema. Hay que ser bien escéptico en esas cosas. La raza humana siempre ha tenido una gran oportunidad. Esta vez puede ser una gran oportunidad para la raza humana. Pero el despertar nunca va por un colectivo. No va dentro de las leyes que rigen a la especie sapiens. Pero sí una pequeña cantidad de seres pueden hacerlo. Porque así son las condiciones, así son las reglas de trabajo. Y debo decirles que este tema del alma colectiva de la especie, esto antiguamente era un tremendo secreto que se revelaba en la escuela de iniciación del Antiguo Egipto. Pero hoy en día los secretos se guardan muy bien a la vista de todos. Es una paradoja que muchas veces las verdades son tan sencillas y simples que al final pasan desapercibidas. Hay tantas cosas que se han revelado al mundo y pasan desapercibidas que no vale la pena nombrarlas, porque cada persona tiene que irla descubriendo en la medida de sus capacidades. Y a modo de ir terminando ya, este tema del dominio de sí mismo hay que entender de que cuando se habla en la Biblia sobre la gran bestia, se refiere a esta parte oscura del Homo sapiens, porque la gran bestia es agresiva, siempre sedienta de sangre, y empuja fatalmente al Homo sapiens a destruirse, a irse en guerra, y cada cierto tiempo se destruyen mutuamente. ¿Sí? Al final, las guerras, ¿por qué se producen? Por ambiciones territoriales, o sencillamente por ambiciones personales, pero siempre las guerras han sido así, han sido un proceso en el cual hay mucho sufrimiento y mucho dolor, pero que posteriormente a eso, esos pueblos tienen un resurgimiento espiritual un poco más elevado, porque si no entendimos a las buenas, bueno, la naturaleza nos manda el latigazo para entender a la mala. Y siempre ha sido así. Por eso es que es un privilegio tener esta enseñanza. Y el privilegio de las personas es aquel que le empieza a dar un sentido superior a su existencia. Porque este mundo que nosotros vemos no es un mundo negro, no es un mundo malo, es una gran oportunidad. No hay que hacerle caso a las influencias que nos hacen en los medios de comunicación que dicen que poco menos que el planeta lo estamos destruyendo. No es así. El ser humano ha aprendido a hacer muchas cosas. La vida cada vez se ha hecho más llevadera de nuestra existencia. Nos han hecho creer que la vida es más dura de lo que creemos. La vida es una gran oportunidad, independiente de las circunstancias en las cuales estamos. El hecho de estar vivo ya es un gran privilegio. Tenemos existencia, tenemos esa capacidad de percibir, de razonar, de usar nuestra mente. Por eso es tan importante
cada cierto tiempo, abstraerse de los medios de comunicación, disfrutar más de la familia, conversar, conocer a los hijos, conocerse uno mismo. Y en la medida en que vayamos escuchando a los demás y escuchando también nuestro mundo interno y irlo depurando de toda esta negatividad, vamos a ir aumentando ese control de nosotros mismos, ese dominio de sí. Y debo mencionar que esta alma animal del estudiante es un alma que al final se sublima. Y por eso es que nosotros acá tenemos este trabajo que lo dejó plasmado el maestro Gurdjieff con respecto a sus enseñanzas para la evolución del ser humano, que dice lo siguiente: un hombre puede nacer, pero a fin de nacer tiene primero que morir, y a fin de morir tiene primero que despertar. Despertar, morir, nacer. Representan entonces 3 estados sucesivos. Y si uno lee atentamente los evangelios, hay en varias partes se hace referencia a estas 3 posibilidades que existen en el ser humano. Entonces, nosotros estamos divididos en realidad en 2 estructuras básicas: la personalidad o programa biológico cerebral y la esencia o la realidad espiritual. Entonces nosotros tenemos que aprender de esa personalidad o programa biológico cerebral. Se nos da esa posibilidad de avanzar, porque el fuego de la naturaleza es la que genera esta capacidad para poder despertar. Y la persona muere, pero desde el punto de vista de su personalidad. Hay algo que muere ahí y vuelve a nacer. Y ese es el ritmo que se genera en el día a día del avance espiritual. Despertar, morir, nacer. El fuego de la naturaleza es la prueba. Los problemas, el choque con la propia individualidad oscura. Y eso son en lograr el dominio de los propios defectos. Es muy importante empezar a observar eso de los defectos, porque tenemos tantos defectos. Ustedes mismos pueden hacer una lista de ellos. Por ejemplo, revisar lo siguiente: ¿existe en mi mundo interno alguno de estos defectos, características negativas? Uno es criticador, hipócrita, rebelde, amargado, exigente, egoísta, autoindulgente, cómodo, cobarde, envidioso, porfiado, miedoso, sarcástico, vanidoso, mentiroso, orgulloso, charlatán, avaro, autocompasivo, codicioso, y un montón de cosas más que las pueden ir revisando ustedes. La lista de defectos puede ser indeterminada, y para poder superar los defectos, primero que todo hay que trabajar la voluntad a pequeños pasos. De eso se trata este trabajo. El dominio de sí está muy en paralelo al desarrollo de la verdadera voluntad. Entonces, cuando la persona logra decir yo, con ese yo único, grande e inmutable, no es decir yo con uno de los tantos yoes pequeños que tienen las personas, cambiables y volubles, que son dueños del cerebro por un rato. No, la persona empieza a decir yo tomo esta decisión porque nace de lo profundo de su esencia. Y cada quien se va a ir dando cuenta de cuándo son las decisiones tomadas por el animal o por la esencia. Eso lo tiene que ir descubriendo cada persona. Tiene que ir observándose. Entonces, también el trabajo del dominio de sí tiene que ver con el manejo del placer. Hay personas que viven muy deseosas de satisfacer sus deseos placenteros, pero la vida no es solo placer. No hay que confundirlo con felicidad, porque hay gente que confunde el placer con felicidad, pero el placer es algo limitado, que tenemos una cuota de placer en nuestra existencia. Por eso que hay muchas personas que cuando abusan del placer, después empiezan a hacer cosas retorcidas, porque no respetaron el correcto uso del placer en la vida humana. Muchas veces algo placentero no necesariamente es algo malo, pero cuando las personas se enfocan en tener una vida placentera, pueden caer en las adicciones, en depresiones y muchas cosas más. Uno tiene que tener un límite para todo, siempre. Y esa es una de las claves del dominio de sí. Cada quien va a ir descubriendo sus propios límites. Lo pueden ir visualizando con la pareja, con ustedes mismos, con su entorno. Y por eso es tan importante aprender a liberarse del dominio del alma animal. Y esta meta es posible de alcanzar solamente si somos capaces de tomar la responsabilidad de nuestra propia evolución espiritual. Y ese es el tema que profundizaremos en la próxima clave, la clave número 19, la responsabilidad. Por hoy llegamos hasta aquí solamente. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.